Hoy vamos a hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania desde un punto de vista puramente económico. Lo que estamos notando todos es el terrible aumento de los precios de la gasolina, que está llegando a precios totalmente estratosféricos. Y yo no sé vosotros, pero a mí no me están subiendo el sueldo, lo que implica que estamos asumiendo muchísimos más costes en nuestro día a día. Incluso todos aquellos que no tengáis coche, se está traduciendo este aumento del precio de la gasolina en un incremento de precio de todos los productos del supermercado, incluso creando también disrupciones en el transporte por carretera. El otro día fui al supermercado y no pude comprar algo tan básico como garbanzos porque no quedaban. Y si miramos el índice VIX, este ha subido en un periodo de 2 meses más de un 100%. Es una cifra impresionante. Este índice lo puedes comprar a través de un ETF y viene a representar la volatilidad que están teniendo los mercados. Es decir, cuando más volátiles son los mercados, más va a subir este índice. Lo que nos viene a decir que los mercados últimamente han estado muy volátiles. Y hace unos días, Ray Dalio publicó un artículo hablando sobre este conflicto en profundidad con un nivel de abstracción muy interesante. Así que no te lo pierdas y vamos a ello. Esta guerra está teniendo grandes consecuencias a nivel humanitario, sociopolítico y económico para todo el mundo, pero especialmente para Ucrania, que son los grandes damnificados de esta guerra. Pero al final hay muchísimos recursos que están hablando de las implicaciones sociopolíticas y cómo se puede entender mejor este conflicto. Por lo que aquí en el canal nos vamos a centrar a nivel puramente económico y cómo nos puede afectar al resto del mundo desde este punto de vista económico. Que como decíamos antes, ya estamos viendo cómo nos está aumentando el precio de las materias primas. El precio de la gasolina subiendo a máximos históricos, también subiendo el precio de los cereales, que esto va a hacer que nos aumente el precio de prácticamente todo lo que consumimos. Esto, es decir, nos va a generar más inflación. Vamos a ver cómo el IPC, el índice de precios al consumo, va a subir todavía más. Y si antes de este conflicto ya teníamos el IPC en cifras del 7%, ¿quién sabe si todavía nos puede subir más, llegando incluso a cifras por encima del 10%? Tendremos que esperar los próximos meses cómo evoluciona el tema, pero es sin duda algo muy preocupador. Y recordemos que aquí en el canal hemos puesto siempre mucho énfasis desde el principio en el peligro que tiene la inflación. Y en el primer vídeo del canal ya hablamos de los peligros que tiene una inflación como la que hemos tenido en los últimos 20 años, de un triste 2%. ¿Qué pasa cuando subimos la inflación a los niveles que tenemos actualmente de un 7% o incluso más? Aquello que comentábamos en el primer vídeo se vuelve todavía más exagerado y todo tu patrimonio, todos tus ahorros pueden perder su valor de un modo mucho más rápido. Estamos hablando que en periodos de menos de 10 años, a los niveles actuales de inflación, puedes perder el valor adquisitivo de más de un 50% de tus ahorros. Son cifras totalmente espeluznantes. Y para hacer esto, lo primero que tienes que hacer es suscribirte al canal, porque aquí hablamos de cómo puedes protegerte de todo esto. Vamos a ver ahora este artículo de Ray Dalio sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Aunque decirle conflicto es un eufemismo, porque es una guerra con terribles consecuencias humanas y totalmente devastadora. Pero vamos a pasar a ver este artículo, que recordemos que Ray Dalio es uno de los mayores inversores que hay actualmente, especialmente en el ámbito macroeconómico. Y os recomiendo mucho que lo sigáis en redes porque hace reflexiones muy interesantes. De hecho, en este artículo me gusta mucho porque coge mucha perspectiva de toda la situación y ayuda a entender mucho todo lo que está pasando. El artículo empieza haciéndose dos preguntas sobre cómo puede evolucionar este conflicto en los próximos días, semanas o meses.
La primera pregunta que se hace es si esta guerra militar se va a extender más allá de entre Rusia y Ucrania, involucrando, por ejemplo, todos los países de la OTAN. Esto tendría unas consecuencias totalmente devastadoras para el mundo entero, porque de hecho se trataría de que estaríamos entrando en la Tercera Guerra Mundial. Lo que nos comenta Raidalio es que es poco probable que entremos en esta situación, porque al final no es del interés de nadie, y más cuando hay armamento nuclear de por medio que puede acabar con grandes destrucciones en todos los involucrados. Pero no debemos menospreciar la probabilidad de que pase, y de hecho Raidalio nos comenta que está teniendo en cuenta esta pequeña probabilidad de que pase para protegerse de ello. La segunda pregunta que se hace en el artículo es el grado de soporte que le va a dar China a Rusia. Todos sabemos que en mayor o menor medida China le va a dar algo de soporte. De hecho, yo creo que todos pensamos que el gas natural y el petróleo que vamos a dejar de comprar nosotros y Estados Unidos lo va a acabar comprando China. Pero China podría ir un paso más allá y darle soporte, incluso a nivel económico. Pero, ¿vamos a ver esto? Lo que nos dice Raidalio es que es probable que no, ya que si China ayuda en exceso a Rusia, que es algo que podría llegar a ser del interés de China en primera instancia, podría acabar siendo muy perjudicial para China, porque obviamente irritaría sobre todo a Estados Unidos y podría acabar yendo muy en la contra de China. Así que es muy interesante ver en este conflicto el papel que va a jugar China, porque esto también va a condicionar mucho la evolución del propio conflicto. Luego nos habla en el artículo de las tres grandes fuerzas que van a cambiar el mundo en la próxima década. En primer lugar, nos habla de la fuerza a nivel financiero. Estamos viviendo una época de la historia en que se está imprimiendo un montón de dinero, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa. Y esto ha venido especialmente marcado por toda la crisis del COVID, pero ya es algo que venía un poco de antes. Nos dice que todo esto puede llevar a una gran debilidad financiera y que es muy probable que se traduzca en un aumento de la inflación por largos periodos de tiempo y acelerando todavía más esta debilidad financiera, provocando obviamente problemas y crisis financieras. En segundo lugar, nos habla de la fuerza a nivel del conflicto interno entre países. En la mayoría de países del mundo desarrollado estamos en niveles prácticamente de máximos históricos de desigualdad de riqueza, es decir, que la clase alta tiene muchísima más riqueza entre sus manos que las clases medias y bajas. Y esto tradicionalmente, cuando se llegan a estos máximos históricos, puede llegar a crear muchísimos conflictos a nivel interno dentro de los países. Luchar por esta redistribución de la riqueza que acaba siendo tan necesaria. En tercer lugar, tenemos la fuerza del conflicto externo, es decir, del conflicto entre diferentes países. Y esto sucede cuando tenemos una potencia mundial, que en el caso actual es Estados Unidos, que se está viendo amenazada cuando aparece una nueva potencia mundial, que en este caso sería China, que no para de crecer y es muy probable que en pocos años supere a Estados Unidos. Y esto puede generar muchos conflictos, principalmente entre estas dos potencias mundiales, por quién tiene el poder en el mundo. Todo esto Ray Dalio lo dice en base a un análisis que ha hecho de un periodo muy largo de la historia en el que ha analizado todas estas dinámicas de cómo nace un imperio, de cómo desaparece, de todos los factores que afectan a este crecimiento de los imperios y a su autodestrucción en un momento u otro, porque al final es algo cíclico a lo largo de la historia. Y esto lo explica en su libro que ha sacado hace poco al mercado, que es este que tengo aquí, The Changing World Order, que os lo recomiendo muchísimo. Es súper interesante porque te da una visión a nivel de un periodo muy largo de la historia de todos estos ciclos de los imperios desde un punto de vista económico.
y de todas las implicaciones que hay detrás. Así que os dejaré un link aquí abajo en la descripción por si queréis ir en más detalle y comprar este libro, que realmente es muy interesante. Si conocéis a Ray Dalio, sabréis que le encanta hablar de principios, ya que basa mucho su razonamiento en una serie de principios que tiene anotados. Y en el artículo nos escribe una serie de principios que son unas dinámicas importantes a tener en cuenta de cara a cómo va a evolucionar este conflicto. En primer lugar, nos dice los diferentes tipos de guerra que hay. No solo hay guerras militares, sino que hay muchos otros tipos de guerras, como podría ser el periodo de la historia en el que hubo la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, que en ningún momento llegó a ser una guerra militar. De hecho, lo que estamos viendo actualmente entre los países de la OTAN y Rusia no llega a ser una guerra militar, pero sí que se puede encapsular dentro de lo que sería una guerra fría, ya que estamos viendo limitaciones en capitales, en los mercados bursátiles y toda una serie de restricciones y sanciones entre los dos bloques. Siguiendo el artículo de Ray Dalio, nos hace una serie de reflexiones muy interesantes, que comentaré dos que me han llamado especialmente la atención. Una es que el riesgo de una guerra militar es especialmente alto cuando los dos bloques tienen capacidades militares aproximadamente equivalentes. Y de hecho, este es el caso entre la OTAN y Rusia. Así que es un riesgo a tener en cuenta. Y la otra reflexión que nos hace es que ganar la guerra significa conseguir aquellas cosas que tú quieres sin perder demasiado de lo que estás dispuesto a perder. Y en este caso, con la cantidad de vidas y el impacto económico que está generando esto y perdiendo esto parece como una guerra totalmente estúpida. Y dentro de este análisis de muchísimos años de historia que ha hecho Ray Dalio sobre las guerras y la evolución de los imperios, nos hace una reflexión sobre cómo empiezan las guerras. Y aquí una de las cosas que nos dice es que aquellos que suelen ganar las guerras no son aquellos más poderosos, sino aquellos que tienen la capacidad de aguantar el mayor sufrimiento durante un periodo más largo de tiempo. Y esto claramente estará en una posición más ventajosa tanto Rusia como China. Y siguiendo el artículo nos hace aquí una serie de reflexión sobre lo que nos puede llegar a impactar a los mercados bursátiles y a la economía. Aquí podemos ver en pantalla estas dos tablas que nos dicen realmente las afectaciones que puede llegar a tener en estos mercados. Y como veis, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que refleja estas tablas, afectó prácticamente en todos los sentidos a nivel económico, implicando mercados cerrados, controles en la exportación, etc. Otra cosa que es relativamente obvia es que al final el resultado en los mercados bursátiles va a estar también muy condicionado en cómo lo hacen estos países en caso de una situación de guerra. Y podemos ver aquí una gráfica que nos hace esta evolución de las diferentes potencias durante la Segunda Guerra Mundial. El artículo acaba con una frase muy bonita en la que nos dice que la generosidad y el compromiso son fuerzas muy poderosas para producir relaciones en las que salgamos todos ganando. Y para concluir, como hemos visto, es muy difícil proteger tus ahorros en tiempos de guerra, ya que los gobiernos acostumbran a poner muchas limitaciones en todo lo que serían inversiones, movimientos de dinero hacia el extranjero, etc. Pero aunque la guerra no vaya a más, lo que sí que estamos viendo es esta gran inflación que comentábamos al principio del vídeo y que puede tener efectos totalmente devastadores en tus ahorros. Así que para protegerte de todo esto, vamos a hablar en el canal, igual que hemos venido haciendo, sobre cómo puedes empezar a invertir de un modo que te proteja de todo esto. Así que suscríbete aquí en el canal y te voy a dejar aquí un vídeo en el que hablamos de cómo puedes construirte una cartera de inversión que te va a ayudar de un modo muy sencillo y muy fácil a protegerte de todo esto que hemos hablado hoy en el vídeo. Así que, futuras inversoras e inversores, nos vemos en próximos vídeos.